y para hablar un poco de innovación y emprendimiento. Viajo por todo el mundo hablando de estos temas, pero hago muy pocas cosas fuera de Madrid y Barcelona y Valencia, las grandes ciudades. Entonces, cuando Joaquín me animó a venir aquí vendiendo que sitio que se come bien, es un sitio rural muy bonito, me ha gustado. Y me gusta hablar con emprendedores de un tipo diferente, que gente que son pasión, no son la gente, los emprendedores que todo viene muy fácil. Es la gente que emprende es aquí, gente con pasión, normalmente con experiencia y tradición, entonces son un tipo diferente de emprendedor y me encanta hablar con ellos. Bueno, hay dificultades, pero también hay ventajas. Es que yo siempre prefiero hablar de ventajas. Es un sitio estable. Si estás en Madrid, es que hay una empresa a tu lado que podría robar tus empleados. Por ejemplo, aquí la gente normalmente hay mucho apoyo. La gente está en el mismo equipo que tú. Es muy competitiva en las ciudades grandes. Entonces, en este sentido, a veces es más fácil. Cuesta más tiempo. Normalmente para aprender aquí es algo de 15, 20, 25 años. Las empresas de Madrid, Barcelona son cosas de 5 años. Pero hay que sentir positivo. Hay un base aquí en que todo se puede posible. Bueno, falta un poco de diversidad, es decir, gente de otros países que para implementar ideas nuevas. Todo se puede hacer muy rápido cuando todo está del mismo sitio, pero a veces hay que llevar gente que viene con una forma diferente de ver las cosas. Y también que expliquen que hay otra gente en otros sitios con los mismos problemas, entonces te ayuden a superar los retos de día a diario.